Ha transcurrido la mitad del ciclo escolar en medio de un confinamiento derivado por la pandemia del COVID-19 que ha marcado la labor educativa, con grandes retos a los que se ha respondido con trabajo y calidad docente. En esta sesión se propone al colectivo hagan una reflexión acerca de los avances que presentan sus alumnos con respecto de los aprendizajes y las necesidades de la escuela, identificadas al inicio del ciclo escolar y con base en el análisis que hicieron de los resultados que obtuvieron en el primer periodo de evaluación. Identificar quiénes requieren mayor apoyo. Para avanzar en su mejora, destacarán aquellas acciones que han impactado de forma positiva, así como las que requieren mejorarse, reorientarse o fortalecerse con el fin de concretar en lo que resta del año lectivo los aprendizajes de cada grado que todas y todos los estudiantes deben alcanzar al concluir el ciclo escolar. Asimismo, se invita a reconocer la relevancia de las habilidades básicas de lectura, producción de textos escritos, cálculo mental para el aprendizaje y como habilidades fundamentales para la vida. Las niñas, niños y adolescentes deben de ser capaces de leer con fluidez, de expresarse de manera clara en diversos textos escritos y debe realizar operaciones matemáticas para participar en las actividades escolares, pero sobre todo para tener una participación activa y plena en la sociedad de la que forman parte. Esto incluye un gran abanico de contextos extraescolares como comunicarse con sus compañeros, encontrar, seleccionar, interpretar y evaluar información para responder a sus intereses personales, expresar de manera clara sus ideas y necesidades en diferentes circunstancias y usar las matemáticas en diversos momentos de su vida, como calcular el costo final de un artículo que tiene un descuento y en general para resolver problemas en su vida cotidiana. Lo anterior ha sido subrayado en diversos estudios e investigaciones, así como en los informes de resultados de las pruebas nacionales e internacionales de logro académico. La cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar tiene como propósito que los colectivos docentes reflexionen sobre las necesidades de organizar una estrategia a distancia para respaldar el desempeño de sus estudiantes en la lectura, producción de textos escritos y cálculo mental, conteo en los primeros números de preescolar. Asimismo, valorar las acciones establecidas en su programa escolar de mejora continua y tomar decisiones destinadas a modificar, fortalecer y agregar acciones de acuerdo con las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Para el logro de este propósito, la guía está organizada en dos apartados. El primero se denomina Acciones de mejora, favorecer las habilidades de lectura, escritura y cálculo mental, en el que los colectivos reflexionarán sobre la relevancia de estas habilidades en el aprendizaje de sus estudiantes y en la mejora de la comunicación y el pensamiento matemático. También se plantea la necesidad de organizar e incluir en su programa escolar de mejora continua acciones para favorecer el desarrollo de las habilidades básicas en las que se propicie una interacción eficiente entre docentes, estudiantes, madres, padres de familia y cuidadores para fortalecerlas de forma permanente. En el segundo apartado, seguimiento y evaluación del programa escolar de mejora continua, los colectivos revisarán las consistencias de las acciones establecidas en su programa escolar de mejora continua, en donde se reflexionen respecto a que llevar a cabo lo planificado no garantiza el logro de las metas y los objetivos, como el hecho de haber propuesto un plan de reforzamiento en la sesión anterior no producirá en automático un avance en los aprendizajes, si no se implementa o resulta pertinente, en especial o con quienes requieren mayor apoyo. La valoración se realiza con la finalidad de verificar si han cumplido su propósito o es necesario reorientarlas o intentar algo distinto. En este apartado, la autoridad escolar y los maestros destacan las dificultades detectadas y las que persisten con algunos alumnos acerca de los resultados que se tienen como escuela y de lo que se ha hecho y que puede hacerse desde ahora y hasta el final del ciclo escolar. Su resultado está sujeto a la implementación y atención oportuna de las necesidades diagnosticadas, así como la pertinencia
de su aplicación. Propósitos, materiales y productos. Propósitos. Que el colectivo docente organice una estrategia a distancia que permita favorecer el desempeño de sus estudiantes en las habilidades básicas de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental. Valore las acciones establecidas en su programa escolar de mejora continua y tome decisiones para modificar, fortalecer o agregar actividades que favorezcan el desarrollo de actividades diferenciadas de acuerdo con las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. Materiales. Video, proyecto 3, guión de radio de número 2, sexto B recuperado de esta liga. Video, cálculo mental recuperado de esta otra liga. Listado de alumnas y alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados después del primer periodo de evaluación, definido en la tercera sesión ordinaria. Programa escolar de mejora continua, definido en la primera sesión ordinaria. Productos. Estrategia a distancia para fortalecer la lectura, la escritura y el cálculo mental en sus alumnos. Y programa escolar de mejora continua ajustado, que considere acciones diferenciadas destinadas a mejorar o fortalecer el aprendizaje de sus educandos a partir o en particular de quienes se encuentran en situación de rezago o vulnerabilidad. Apartado número 1. Acciones de mejora. Favorecer las habilidades de lectura, escritura y cálculo mental. Una vía para formar talentos es educando en el conocimiento y educando en la lectura y en la escritura. De modo que estas actividades se constituyen en verdaderos instrumentos de estructuración del pensamiento y en herramientas que favorezcan la consolidación del dominio discursivo fundamental para el ejercicio de la ciudadanía en democracia. Este debe ser uno de los valores fundamentales que guían nuestra acción docente, la importancia de cada ser humano en una democracia y la necesidad de cómo los ciudadanos desarrollen su pensamiento y su competencia discursiva oral y escrita para ejercerla. Cita de Serrano, 2013, página 99. Introducción. En la tercera sesión ordinaria realizaron un análisis de los resultados de su grupo en el primer periodo de evaluación de los aprendizajes e identificaron a los alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. También identificaron aquellos aprendizajes que debían consolidar y diseñaron un plan de reforzamiento con la finalidad de continuar avanzando en el logro de los propósitos educativos del grado escolar. En la cuarta sesión reflexionarán sobre la importancia de las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental. Consolidar dichas habilidades es fundamental para que sus alumnas y alumnos cuenten con herramientas para aprender y enfrentar situaciones diversas. Por ello es importante que como escuela identifiquen su desarrollo e implementen estrategias de manera conjunta para que las y los estudiantes las consoliden. Lo anterior como una medida para prevenir el riesgo de rezago o abandono escolar, simplemente en las circunstancias que atravesamos. Comprometerse con los objetivos de aprendizaje y prevención del rezago es parte integral del programa escolar de mejora continua, el cual revisarán y darán seguimiento en esta sesión. Actividad para trabajar en forma individual antes de la sesión en línea. Lectura, escritura y cálculo mental en el aprendizaje. Acceda a la siguiente liga y observe el video y luego reflexione sobre los cuestionamientos que se proponen. Buenos días, bienvenidos a su programa multiradio en el 98.1. Son las 8 de la mañana transmitiendo desde el estado de Puebla. Para todo público con Mario Alberto y nuestras dos invitadas, la doctora Evelyn Paola y la doctora Elba Rubí. Muchas gracias, compañeros. El tema que hablaremos hoy son las etapas de la vida. Los dejo con las invitadas, la doctora Paola y Rubí. Eso va a estar en ese programa. Y díganos, doctora, ¿cuáles son las etapas en el desarrollo de las personas? Las etapas en el desarrollo de las personas son infancia, pubertad, adolescencia, adultez y vejez. Bueno, ¿en qué consiste la infancia? La infancia es la etapa desde el nacimiento de los 10 años. En este periodo aprendemos y desarrollamos diferentes habilidades, como caminar, hablar o vestirse.
y volvemos con nuestra doctora Rubí. Si buscas todo para tu hogar, en Bodega Horrera está todo. Y ya regresamos a su programa Multiradio. ¿Cuál es la siguiente etapa, doctora Rubí? La siguiente etapa es la adolescencia, la cual inicia entre los 10 y 14 años. En esta etapa manifestarás cambios en tu comportamiento, gustos, manera de pensar, además de cambios físicos, tanto en hombres como mujeres. Ahora vamos con mi compañera, la doctora Paola, quien nos hablará sobre la adultez. Así es, en la adultez se manifiesta la responsabilidad tanto consigo mismo como con los demás. También tienen la madurez emocional y física que les permite formar una familia. Bueno, ¿en qué consiste la vejez? La vejez es cuando todos los seres humanos envejecemos, es decir, con el paso de los años el organismo va disminuyendo sus capacidades, además tiene madurez absoluta, mayor sabiduría, etc. Muchas gracias por su atención. Y ahora, después de los cortes comerciales, vamos a la sección de deportes. Si quieres untar, ven a nuestra perfumería donde encontrarás varios aromas frutales y naturales. ¡Qué rico! El tema que hablaremos hoy es pasión deporte. Hoy hablaremos sobre el básquetbol y las carreras de Fórmula 1. En el básquetbol, el jugador Michael Jordan hizo historia al ganar 24 puntos a 6 puntos. Y en la Fórmula 1, el corredor Daniel ganó la carrera al ganar su 12ª carrera, al quedar en primer lugar, celebrando, pues ya se va a Londres por su última carrera de su vida. Vamos a unos cortes comerciales y volvemos. ¿Buscas entretenimiento o quieres un producto más? Ven al Festival Tecno, donde encontrarás juegos para tus consolas. Ven y aprovecha. Bueno, pues ya llegó la hora de irnos, pero mañana tenemos otra cita en la misma estación, 98.1, y a la misma hora. Esto fue Multiradio. Reflexione. ¿Qué habilidades básicas de comunicación poseen las niñas y los niños que conducen el programa de noticias? ¿De qué manera ha favorecido usted las habilidades comunicativas y de pensamiento lógico-matemático en sus estudiantes durante la educación a distancia? Monitorear habitualmente las habilidades básicas favorecerá la regulación de los procesos de aprendizaje de nuestros educandos y nos brindará la oportunidad de visualizar y reflexionar sobre sus formas de razonar y adquirir conocimientos. Esto permitirá comprenderlos, retroalimentar y mejorar su interés en el aprendizaje y con ello sus formas de participación. En el caso de los más pequeños, este monitoreo permitirá identificar la forma en la que se dirigen a las personas, amplían su vocabulario y estructuran su pensamiento para comunicarse y reflexionar en torno al conteo de colecciones y primeros números. Analice con detenimiento los fragmentos siguientes y a partir de la lectura argumente. ¿Por qué es importante fortalecer habilidades básicas como la lectura, la escritura y el cálculo mental en sus estudiantes? Sobre la lectura. La lectura es el mecanismo más importante y más básico para transmitir conocimientos a otras personas. Dominar las destrezas lectoras es fundamental no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento normalizado en la vida adulta. Debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el desarrollo de todas las actividades escolares, para el éxito escolar y para el éxito en la vida adulta, todos los maestros y maestras debemos preocuparnos por el desarrollo de la lectura y en nuestras respectivas áreas y en todos y cada uno de los niveles. Benitas, Elsa M. 2012, página 101. La educación inicial es el nivel educativo donde se cumplen objetivos en las áreas social, intelectual, afectiva y motora,
íntimamente relacionadas con la preparación del niño y la niña para su escolaridad regular. No es un primer grado para los más pequeños. No tienen entre sus objetivos la enseñanza formal de la lectura y la escritura. Él o la docente no debe limitar el momento de iniciación en el conocimiento de la lectura y la escritura, sino introducir al niño y la niña desde temprana edad en el mundo de la lengua escrita, periódicos, letreros, cuentos, libros, para que, a partir de sus viviendas y experiencias con este medio, pueda ir construyendo el sistema de la lengua escrita. Flores y Marín, 2006, página 69. Sobre la producción de textos. La escritura contribuye a determinar los significados del mundo y a proporcionar definiciones para ellos y transformar las ideas en hipótesis, inferencias y suposiciones que pueden luego transformarse en conceptos, principios y explicaciones, es decir, en conocimiento. De este modo, el rasgo principal del pensamiento letrado es que trata de representaciones tal como afirmaciones, ecuaciones, mapas y diagramas elaborados mediante el uso de palabra y símbolos. Serrano Estela, 2013, página 101. Incorporar el aprendizaje de la lectura y escritura en el preescolar debe añadir gozo y mayor autoestima en el niño. Lo primero y fundamental es que el docente logre estimular al niño, favoreciendo el descubrimiento de las funciones sociales de la escritura, es decir, que el alumno conozca los usos de la lectura y la escritura, tales como el placer de recrearnos con la lectura, a la ventaja de escribir para organizar ideas y no recargar la memoria, entre otros. El niño en nivel preescolar escribe y lee de acuerdo con las etapas en las que él se encuentra dentro de su proceso de aprendizaje. Flores y Marín, 2006, página 69. Sobre el cálculo mental. Se entiende por el cálculo mental una serie de procedimientos mentales que realiza una persona sin la ayuda de papel ni lápiz y que le permite obtener la respuesta exacta de problemas aritméticos sencillos. Musson y Vázquez, 1995. La enseñanza del cálculo mental ofrece muchas ventajas. Enriquece el conocimiento de los números y las relaciones entre ellos y sus operaciones. Fomenta la creatividad y la flexibilidad en el uso de los números. Desarrolla la atención, la concentración y la memoria. Fomenta la habilidad de tomar decisiones sobre cómo proceder para llegar al resultado. Desarrolla la autonomía, pues el alumno decide por sí mismo el método que empleará. Las estrategias de cálculo mental son personales. Utilizar mentalmente un algoritmo convencional para calcular la diferencia entre 500 y 372 resulta muy difícil porque involucra dos transformaciones. El minuendo tiene dos ceros consecutivos. Lo invitamos a que intente hacerlo para que tome conciencia de que el algoritmo convencional no siempre es la mejor manera de resolver mentalmente una operación. Depende mucho de los números involucrados. García Silva, 2014, página 89. Observe el siguiente video y reflexione a continuación. Video de cálculo mental número 1. Calculados 1 es un juego de retos de cálculo mental. Pueden jugarlo desde los 10 años hasta adultos. El juego consta de un tablero con números del 1 al 15, 4 dados comunes y 2 juegos de fichas. Pueden jugarlo 1 contra 1 o bien 2 contra 2. Esta segunda opción en equipos de 2 jugadores es mucho más divertida. En este juego se trata de llegar a cada número del tablero usando solo una vez cada uno de los 4 números que salen en los dados. En el primer caso, con los números que salgan, se trata de llegar al 7 usando suma, resta, multiplicación o división, las operaciones que hagan falta. Los números no se pueden repetir. Las operaciones sí se pueden repetir. Por ejemplo, tiramos los 4 dados y con estos 4 números se trata de llegar
al 7. A ver, Diego, ¿cómo llegamos al 7 usando estos 4 números solamente una vez? 2 por 4, 8. 8. Más 1, 9. 9. Menos 3, 6. Sí, No. 6. No, entonces, otra combinación de operaciones. Por ejemplo, 4 por 7, 4 por 3, perdón. 12. 4 por 3, 12. 12. Entre 2, 6. 6. Más 1, 7. 7. Muy bien. Quien acierta pone la ficha de su color en el número 7. Ahora vamos con el siguiente número, 12. ¿Cómo llegamos al 12? Usando esos 4 números. 5 por 3, 15. 15. Menos 1, 14. Menos 2, 12. Muy bien, 12. Perfecto. Ahora vamos por el 5. Uno más 3, 4. 4. Más 6, 10. 10 menos... No, entre... No, Ujú. no queda. 6 por 1, 6. Más... No queda. 6 menos 3, 3. 3. Más 2, 5. El que acierta tiene el privilegio de tirar los dados. Ahora vamos por el siguiente número, el 13. ¿Cómo llegamos al 13? Con esos 4 números. No. 5 más 3. 8. 8. 8 más 6. Ya son mucho. 14. Entre 6. ¿Quién sabe? 6 más 6, 12. 12. 12 menos 5, 7. 7. No da. 10. 5 por 3, 15. 15. 6 entre 6, 1. 1. 15 menos 1, 14. 14. No da. 5 más 6, 11. 6 entre 3, a 2. 2. 11 más 2, 13. 13. Vamos empatados, Diego. Ahora vamos por el Sí. 8. Vamos por el 8. 4 por 2, 8. Ajá. Más 4, no. Más 3, 11. Menos 4, 7. No. 4 por 2, 8. 4 menos 3, 1. 8 por 1, 8. 8. Yo acerté. Vamos por el 1 ahora. 6 entre 3, a 2. 1 más 1, 2. 2 entre 2, a 1. ¿Cómo llegamos al 2, Diego, con esos números? Al 2. Sí, 5. No. 3 más 1, 4. 4. 4 menos 4. 4. 5 menos 4, 1. 1 menos 3. 1 menos 4, 3. 5 más 3, 8. Entre 4, a 2. Dos. Por 1, 2. 2. Cuando se han terminado de colocar todas las fichas en todos los casilleros, el jugador que tenga más fichas de su color es el que gana. ¿Cuáles de las propiedades señaladas en el fragmento anterior sobre cálculo mental se observan en esta actividad? ¿Qué aporta el cálculo mental, conteo de colecciones y primeros números en preescolar, al aprendizaje de sus alumnas y alumnos? Beneficios de la lectura y la escritura en el cálculo mental y en el aprendizaje. Valore la siguiente producción realizada por un alumno de sexto grado de educación primaria al que le solicitaron escribir una noticia sobre su periódico escolar. Después de su revisión, reflexiones sobre lo siguiente.
¿Qué observaciones haría a esta producción con la finalidad? ¿Qué observaciones haría a esta producción? ¿Con qué finalidad? ¿Qué criterios utilizó para emitir las observaciones? ¿Cómo haría la realimentación al alumno? ¿Por qué fortalecer las habilidades básicas de nuestras alumnas y alumnos, en particular de quienes están en riesgo de no alcanzar aprendizajes fundamentales? ¿Cómo favorecer el desarrollo de la lectura, la producción de textos escritos y del cálculo mental en su grupo? Converse las respuestas para compartirlas en plenaria virtual. Hace unos días jugaron mis compañeros básquetbol, ganaron, se fueron a concursar a 3 escuelas y también ganaron. Ahora están cerca de la final, pero cuando unas niñas estaban concursando, se vinieron a esta escuela y las otras ganaron. Así que nuestra escuela perdió, pero ellas siguen triunfando, pero ahora no sé cuándo van a ir a concursar. Esperemos que todo salga muy bien, porque yo sé, a ver si lo logran. Bueno, esa es la historia o noticia de deporte que uno en esta institución. Medite y converse su respuesta para compartirla en plenaria virtual. ¿Qué observaciones haría a esta producción? ¿Para qué? ¿Qué criterios utilizó? Actividad para trabajar en grupos por grado, ciclo o asignatura. Hacia la consolidación de la lectura, la escritura y el cálculo mental. Organicen 3 equipos y al interior de cada uno compartan sus observaciones sobre el texto escrito que revisaron en la actividad 5 y expliquen ¿en qué coinciden sus observaciones? ¿En qué no? ¿A qué lo atribuyen? ¿Qué elementos de la producción del texto escrito requiere favorecer el docente de este alumno? ¿Qué estrategias emplearía usted para ayudar a este alumno a fortalecer sus habilidades para la producción de textos? Lean la experiencia de una madre de familia sobre las estrategias que implementaron en la escuela de sus hijos para favorecer las habilidades básicas. Cuando a mis hijos les realizaron la aplicación de habilidades, les comenté que tendrían una videollamada y que la maestra les haría algunas preguntas. El mayor tiene 11 años y cursa 6º grado. Durante la aplicación de cálculo mental me volteaba a ver cuando tenía alguna duda, pero la maestra le preguntaba nuevamente o bien le mostraba una tarjeta. Todo fluyó bien. En el caso de mi hija que cursa 2º grado, la maestra tuvo que conversar más con ella y brindarle confianza. Incluso tuvo que dar más tiempo. Finalmente respondió a los cuestionamientos. Posteriormente, las maestras nos retroalimentaron que hacía falta trabajar y a partir de ahí dejaron actividades parecidas. En el caso de cálculo mental, en producción de textos, mi hijo hace un diario que le permite expresar sus ideas. En el caso de mi hija, le piden que escriba lo que entendió de un cuento o bien lo que realizó el fin de semana. Para lectura, todos los días, de lunes a viernes, hacen una lectura. Ellos la eligen. Es algo que saben que harán. La lectura la toman como parte de su tarea. Madre de familia de educación primaria en Guanajuato. Exploren, por equipo de grado, ciclo o asignatura, el fichero de estrategias didácticas para la asesoría y el acompañamiento de supervisión escolar de acuerdo con lo siguiente. Equipo 1, fichero de estrategias didácticas, lectura. Equipo 2, fichero de estrategias didácticas, producción de textos. Y equipo 3, fichero de estrategias didácticas, cálculo mental. En educación preescolar consulten el material Cuaderno para hacer matemática inicial disponible en esta liga y también pueden revisar el libro de la educadora. Revisen las propuestas de situaciones didácticas para el trabajo pedagógico con niños, en particular las de lenguaje y comunicación y pensamiento matemático, disponibles en Conalitec. Al interior de cada equipo comenten qué retos hemos enfrentado en la modalidad de educación a distancia
para favorecer el desarrollo de habilidades básicas de lectura, escritura o cálculo mental en nuestros estudiantes. ¿Cuáles de las estrategias revisadas en el fichero pueden adaptarse al trabajo a distancia? ¿Qué estrategias es necesario implementar para consolidar estas habilidades básicas en los niños, niñas y adolescentes? Registren sus ideas sobre la estrategia para favorecer las habilidades básicas para compartir posteriormente en sesión plenaria. Seguimiento y evaluación del programa escolar de mejora continua. En este momento del ciclo escolar cuentan con su programa escolar de mejora continua, en el que a partir de la valoración diagnóstica y sus resultados definieron objetivos y metas, elementos que se establecen los logros que se espera alcanzar y las necesidades educativas que se deben atender. También se definieron acciones. Sin embargo, debe considerarse que llevarlas a cabo no garantiza que avancen en el logro de las metas y los objetivos que nos propusimos. Es necesario hacer una revisión periódica de las acciones acordadas con la finalidad de verificar si han cumplido sus propósitos o es necesario reorientarlas o intentar algo distinto. El resultado de las acciones está sujeta a la implementación y atención oportuna de las necesidades diagnosticadas, así como a la pertinencia de su aplicación. En las condiciones actuales debe considerarse que el aprendizaje requiere más que nunca un soporte de habilidades básicas que mejoren la comunicación y el pensamiento lógico-matemático, que permita a docentes, estudiantes y madres, padres de familia y cuidadores establecer un intercambio claro, puntual de las ideas y acciones relacionadas con las actividades del aprendizaje. Debemos tener presente que los educandos, cuando carecen de estas habilidades, tienen mayor dificultad para seguir indicaciones precisas sobre las actividades de aprendizaje o para comprender con claridad las recomendaciones u orientaciones que les ofrecen los docentes. Esto redunda en falta de interés, desánimo e impotencia ante las tareas propuestas e incrementa su atraso en torno a sus aprendizajes, que los coloca en riesgo de abandono escolar. Impedir que esto suceda hace relevante la necesidad de favorecer y consolidar las habilidades básicas que contribuyen a desarrollar los rasgos del perfil de egreso de la educación básica. Les permite enfrentar las situaciones que les presentan en su vida. Lo anterior hace necesario conocer la situación que guardan las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental entre los educandos, en especial los niños en situación de vulnerabilidad. Lo anterior hace necesario conocer la situación que guardan las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental entre los educandos, en especial los niños en situación de vulnerabilidad y con rezago académico, con la finalidad de implementar estrategias diferenciadas de aprendizaje que contribuyan a lograr las metas y los objetivos establecidos en el programa escolar de mejora continua. Actividades para trabajo en equipo por grado, ciclo o asignatura. La valoración de las acciones establecidas en el programa escolar de mejora continua. Recuperen los resultados del primer periodo de evaluación de su grupo y las listas de alumnos y alumnas que se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados que realizaron el día previo en la tercera sesión y reflexionen. Esta lista corresponde a lo que esperaban obtener en el periodo de evaluación anterior. ¿Por qué? ¿Cómo mejorar sus aprendizajes? Analicen las acciones registradas en el programa escolar de mejora continua de su escuela para verificar cuáles y en qué medida favorecieron o no el alcance de los aprendizajes de sus alumnas y alumnos, en particular con los más desfavorecidos. Apoyen su análisis en los siguientes cuestionamientos. ¿Los resultados de las acciones establecidas en el programa escolar de mejora continua son los que esperaban de su grupo? ¿Por qué? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Qué acciones recomiendan ajustar o agregar al programa escolar de mejora continua para mejorar los aprendizajes de todas y todos los educandos, en especial
de quienes están en riesgos de no alcanzar los aprendizajes esperados. Para valorar los resultados de las acciones registradas en su programa escolar de mejora continua, recomendamos apoyarse en los criterios propuestos en la tabla siguiente. Observen que los criterios sugeridos se refieren a la implementación, la valoración de la acción misma y el resultado de la acción. Para cada criterio se proponen elementos para valorar la constancia y el nivel de implementación. Retomen el programa escolar de mejora continua y valoren cada una de las acciones establecidas en la siguiente tabla que se presenta como un ejemplo. Ámbito: aprovechamiento escolar, avance en los planes y programas de estudio y participación de la comunidad. Problemática a atender. El confinamiento incrementó el 120% el número de educandos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Se detectó a estudiantes que no comprenden correctamente las indicaciones de sus maestras y sus maestros, situación ocasionada primordialmente por dificultades a leer y escribir. El avance en aprendizaje es irregular. Los educandos más atendidos en el hogar muestran un mejor desempeño escolar, no así los que se encuentran en situación vulnerable. Objetivo: fortalecer los aprendizajes fundamentales de educandos y diversificar estrategias de intervención para atender de forma diferenciada. Meta: reducir en 50% los alumnos en situación de riesgo de no alcanzar los aprendizajes. Acciones: informar de manera regular a padres, madres de familia y cuidadores la situación escolar de sus hijas e hijos por distintos medios digitales o por escrito. Responsables: director, docente. Fecha: acción permanente. Resultado: de acuerdo con los resultados y su valoración, ¿cómo ha impactado el confinamiento en la eficacia de las acciones propuestas en el programa escolar de mejora continua? ¿Qué situación presentan los alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados? ¿Cuál es o puede ser su situación en habilidades de lectura, escritura y cálculo mental? Conserven estos razonamientos y su valoración para compartir en plenaria virtual. Actividad a trabajar en plenaria virtual. Presenten las reflexiones realizadas al interior de cada una de las actividades 6, 7 y 8 a manera de conclusión. Expliquen cuáles son las estrategias más apropiadas para favorecer la lectura, escritura y el cálculo mental. O el conteo, los primeros números en preescolar. Organicen en colectivo la estrategia a distancia para la consolidación de habilidades básicas a los estudiantes de sus grupos. Definan lo siguiente: los elementos de habilidades básicas que se deben garantizar para todas y todos sus estudiantes de acuerdo al grado escolar. La estrategia más pertinente para desarrollar considerando la situación de confinamiento, las condiciones de trabajo de los educandos y el nivel de comunicación y participación que tienen sus alumnos. La colaboración de familias para favorecer estas habilidades en casa. Los materiales que se consideran pertinentes, los que ya conocen ustedes y se ajusten a la situación de confinamiento. Consideren las acciones planeadas para agregarlas en su programa escolar de mejora continua. Antes de registrarlas, no olviden comentar. Propusieron estrategias para favorecer el desarrollo de habilidades básicas de los estudiantes con comunicación sostenida, intermitente e inexistente. Las estrategias para favorecer las habilidades básicas se articulan con la estrategia para favorecer la comunicación con sus estudiantes y familias, diseñada en la tercera sesión ordinaria. ¿Cómo impactará en las metas y objetivos establecidos en su programa escolar de mejora continua la aplicación de estrategias para favorecer las habilidades básicas? Ajuste a las acciones establecidas en el programa escolar de mejora continua. Presenten en el plenario virtual la valoración realizada a las acciones establecidas en el programa escolar de mejora continua en las actividades 11 y 12. Expongan sus razonamientos e identifiquen en qué parte del proceso del programa escolar de mejora continua están de acuerdo con el diagrama siguiente. Valoren en conectivo las acciones establecidas en su programa escolar de mejora continua. Determinen los resultados en cada una y diluciden los casos en que se conviene modificar, fortalecer o agregar actividades.
Retomen la valoración realizada en la actividad número 12. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué se debe orientar? Los resultados de las acciones son congruentes con los objetivos, las metas establecidas en el programa escolar de mejora continua. En estos momentos de confinamiento, ¿cuál es la importancia de impulsar las acciones para fortalecer la lectura, la escritura y el cálculo mental con sus alumnas y alumnos? Acuerden los ajustes a las acciones de su programa escolar de mejora continua en congruencia con los objetivos y metas, con el propósito de proporcionar mayores oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes en confinamiento. Considere los resultados del primer periodo y el análisis que realizaron de los mismos en la tercera sesión del Consejo Técnico. Definan las estrategias diversificadas de intervención docente y colectiva a distancia que responden a los ajustes realizados en las acciones registradas en su programa escolar de mejora continua. Consideren actividades comunes a distancia que favorezcan positivamente a los educandos en riesgo de no alcanzar aprendizajes esperados. No dejen pasar la oportunidad de agregar acciones para valorar y favorecer el desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo mental con la intención de fortalecer su forma de comunicación y pensamiento lógico-matemático durante el confinamiento.